El tiempo, ese maestro invisible que gobierna toda existencia, ha sido desde siempre un misterio para la humanidad. En el antiguo Egipto, el tiempo no era simplemente una medida o una sucesión de instantes, sino una fuerza sagrada y profunda, un ciclo eterno que se manifestaba en cada amanecer y en el latir del cosmos mismo. Las pirámides, esos colosos de piedra que desafían el paso de los siglos, son, sin duda, el símbolo más palpable de esa fascinación por el tiempo. ¿Quiénes fueron los artífices de semejantes maravillas? ¿Qué secretos encerraban sus paredes? Aquí comienza un viaje fascinante en el que desentrañaremos juntos este enigma. Antes de sumergirnos en la historia, quiero invitarte a suscribirte a Mundo Antiguo, nuestro canal dedicado a revelar los secretos y misterios de las civilizaciones que moldearon nuestro mundo. Este recorrido será una aventura que evaluará para todos aquellos que aman descubrir, aprender y maravillarse con lo desconocido. Y ahora, mientras atravesamos el sendero de lo perdido, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás acompañando y qué esperas descubrir en este fascinante relato. Las pirámides no son meras construcciones, son poemas en piedra que hablan del tiempo y la eternidad. Están ubicadas con precisión milimétrica, alineadas con las estrellas y el paso del sol, como si sus creadores quisieran que el cosmos mismo protegiera su mensaje. Para ellos, el tiempo no se movía en línea recta como creemos hoy, sino que giraba en espirales, alternando entre creación y destrucción, vida y muerte. Este concepto de tiempo cíclico permeaba la cultura, la religión y el arte. Al contemplar la Gran Pirámide de Giza, no solo admiramos su colosal tamaño, sino que percibimos una arquitectura diseñada con un propósito más allá de lo físico. Cada bloque, cada corredor, cada cámara secreta parece resonar con la idea de un viaje del alma a través del tiempo. Se cree que el faraón, considerado Dios viviente, no solo buscaba preservar su cuerpo, sino trascender el tiempo mismo, transformándose en estrella eterna que guía el destino del pueblo. La precisión con la que estas estructuras fueron construidas desafía la tecnología que se cree disponible milenios atrás. Sin maquinaria pesada ni planos modernos, los egipcios lograron un equilibrio monumental entre forma y función, entre el mundo terrenal y el divino. Esta habilidad apunta a un conocimiento avanzado, quizás heredado o guardado celosamente por sacerdotes y sabios ocultos, quienes comprendían que el tiempo y la materia estaban entrelazados en formas que solo ahora estamos empezando a entender. El tiempo, entonces, es el hilo conductor que une las historias del pasado egipcio. Es el guardián celestial que vela por las verdades ocultas tras símbolos y jeroglíficos, que protege los secretos de la vida y la muerte. Al descubrir cómo los antiguos conceptuaban y manejaban el tiempo, abren ante nosotros un portal hacia una comprensión más profunda del universo y nuestro propio lugar en él. En cada rincón de aquel antiguo reino, desde el sol ardiente del desierto hasta el río Nilo que fluye eternamente, el tiempo se percibía como un ciclo perpetuo de renacimiento. La naturaleza y las estrellas marcaban este pulso sagrado, reflejándose en la vida cotidiana y especialmente en la construcción de monumentos eternos. Estos últimos, más que refugios para los muertos, eran celebraciones vivas de la continuidad, señales para quienes vendrían a contemplar el misterio. Este viaje por el tiempo en Egipto es también una invitación a reflexionar sobre cómo entendemos nuestra existencia. En un mundo moderno cada vez más acelerado, donde el instante parece reinar absoluto, las ideas egipcias nos recuerdan que no somos dueños del tiempo, sino danzantes en su flujo eterno. Nos instan a mirar más allá de la rapidez, a encontrar la profundidad en el silencio que el tiempo puede ofrecer. Al concluir este primer capítulo, hemos empezado a desvelar un secreto fascinante. Las pirámides no son solo tumbas ni monumentos, son mensajes codificados de tiempo y eternidad. Son la materialización de un pensamiento sagrado que nos conecta con el pasado y con el misterio que aún hoy nos invita a explorar. A continuación,
nos adentraremos en el idioma de los dioses, los jeroglíficos que tallaron no solo palabras, sino el alma de una civilización. No olvides suscribirte a Mundo Antiguo para continuar este fascinante viaje con nosotros y compartir tus impresiones y teorías en los comentarios. Este es solo el principio de una aventura donde el tiempo y el misterio serán nuestros compañeros constantes. Los jeroglíficos egipcios, esas enigmáticas inscripciones que adornan templos, tumbas y monumentos, son mucho más que simples símbolos o un sistema de escritura antiguo. Constituyen un lenguaje sagrado, un código pictórico cargado de magia y poder que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por siglos. En cada trazo y figura plasmada en piedra se esconden mensajes complejos que combinan información, misticismo y una visión profunda del cosmos. La palabra jeroglífico proviene del griego y significa escritura sagrada. Y nada más justo para definir esta forma de comunicación. No eran consideradas letras al uso, sino símbolos vivos que tenían la capacidad de transmitir esencia, vida y energía. Los escribas, quienes dominaban el arte de los jeroglíficos, eran custodios de secretos que iban más allá de la simple transcripción de palabras. Ellos trabajaban con fórmulas destinadas a preservar la armonía entre el mundo humano y lo divino. Cada jeroglífico podía representar objetos tangibles, sonidos o conceptos abstractos, funcionando como una especie de puente lingüístico y espiritual. Por ejemplo, ciertos símbolos solo se usaban en textos funerarios, con la intención específica de garantizar la protección y la supervivencia del alma en el más allá. Otros combinaban varias imágenes, creando frases que escondían enseñanzas esotéricas o invocaciones para los dioses. Esta doble función, práctica y sagrada, les otorgaba un poder único en la cultura egipcia. Decodificar estos símbolos no es tarea simple. Durante muchísimos años, el significado exacto de los jeroglíficos permaneció oculto para la humanidad, ya que el conocimiento se perdió con el paso de las eras. Fue hasta 1821 cuando el hallazgo de la piedra de Rosetta permitió descifrar este lenguaje milenario. Este descubrimiento no solo abrió una ventana al pasado, sino que reveló que los jeroglíficos eran un verdadero compendio de historia, religión, ciencia y filosofía de Egipto. Los jeroglíficos se usaban en diferentes contextos y con variaciones sutiles. Por un lado, existían los textos oficiales, usados en monumentos y papiros para glorificar a los faraones, relatar epopeyas o registrar eventos históricos. Por otro, estaban los escritos mágicos y religiosos, que tenían la intención de proteger, sanar o invocar fuerzas superiores. La manera en que los jeroglíficos se combinaban revelaba un conocimiento profundo sobre la conexión entre las palabras y el mundo espiritual. El simbolismo era clave en esta escritura sagrada. Muchos jeroglíficos correspondían a animales y elementos naturales que tenían significado propio dentro de la cosmovisión egipcia. Por ejemplo, el ibis representaba a Tot, dios de la sabiduría y la escritura, el escarabajo al renacimiento y la transformación, y el ojo de Horus simbolizaba protección y poder. Estos símbolos no eran meras representaciones, sino vehículos de poder que dotaban a los textos de una fuerza espiritual tangible. Además, los jeroglíficos tenían un componente fonético y uno ideográfico. Algunos símbolos funcionaban como letras o sonidos, mientras que otros representaban ideas completas. Esta dualidad permitía crear mensajes complejos con diferentes niveles de interpretación, algo especialmente útil en textos rituales o templarios que buscaban preservar secretos. La lectura podía ser literal o simbólica, y cada jeroglífico estaba diseñado para resonar con el poder de lo que representaba. El proceso de escribir en este sistema no era común ni accesible para todos. Los escribas formaban una clase especial dentro de la sociedad egipcia, entrenados desde jóvenes en el manejo del lenguaje, la gramática y la espiritualidad necesaria para su práctica. La formación incluía enseñarles cómo y cuándo emplear cada símbolo para que la energía contenida en los textos cumpliera su propósito. El escriba no solo era un escribiente, sino un mago y una voz de los dioses.
Otra faceta fascinante es la relación entre jeroglífico y diseño artístico. Las composiciones eran elaboradas como obras de arte, donde cada línea tenía un sentido estético y espiritual. La simetría, el equilibrio y la armonía en los textos reflejaban el orden cósmico, el Ma'at, que era el principio fundamental del orden universal y social. Así, escribir era también un acto de oración, donde se recreaba simbólicamente el equilibrio entre el cielo y la tierra. Los jeroglíficos fueron además un medio para convertir la palabra en vida eterna. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, usaban estos símbolos para guiar al alma en su viaje al más allá, asegurando su supervivencia y protección. La escritura trascendía el presente para fundar un puente con la eternidad, una promesa de permanencia ante el inexorable paso del tiempo. A lo largo de la historia, muchos intentaron desentrañar sus secretos y aprovechar su poder. La fascinación por estas escrituras llevó a la proliferación de textos mágicos y esotéricos en el mundo occidental y oriental. Pero solo aquellos que respetaban y comprendían la naturaleza sagrada de los jeroglíficos lograban captar su verdadero espíritu, más allá de la mera traducción de caracteres. Hoy, los jeroglíficos continúan despertando admiración y misterio. Son no solo vestigios de una cultura antigua, sino un testimonio vivo de la búsqueda humana por entender el universo, preservar la memoria y conectar con lo divino. Cada símbolo es una invitación a mirar más allá de la superficie, a descubrir los códigos ocultos que atravesaron milenios para hablar con nosotros. A medida que desvelamos estos secretos, entendemos que los jeroglíficos no solo comunicaban datos, sino que contenían la esencia misma de la existencia egipcia. Eran guardianes de un conocimiento profundo que aún hoy nos desafía a interpretar, y que siguen siendo, más que nunca, una puerta hacia el misterio infinito que rodea al antiguo Egipto. En el vasto y enigmático mundo del antiguo Egipto, la figura del faraón se eleva como un símbolo de poder inalcanzable y misterio absoluto. Desde el inicio de su monarquía, el faraón no fue simplemente un gobernante terrenal, sino un intermediario divino, un ser destinado a sostener el equilibrio entre el cielo y la tierra. La creencia en su inmortalidad fue una piedra angular de la religión egipcia, y todo en torno a él, desde las ceremonias hasta los monumentos, estaba diseñado para asegurar su vida eterna y con ella la continuidad del mundo. La muerte del faraón no significaba el fin, sino la transformación definitiva. Las prácticas funerarias, meticulosamente elaboradas, tenían el propósito de preservar el cuerpo y el espíritu para que su esencia pudiera trascender el tiempo y las dimensiones. Los embalsamadores, custodios de este rito sagrado, utilizaban técnicas avanzadas para conservar el cuerpo, entendiendo que el Ka, la fuerza vital, debía encontrar un hogar estable para sobrevivir. Este proceso no era solo un acto físico, sino un ritual simbólico cargado de magia y fe. La tumba se convertía en la morada eterna del faraón. Desde las mastabas hasta los grandiosos templos y pirámides, cada estructura estaba impregnada de significados ocultos. La orientación de la tumba, las inscripciones jeroglíficas y hasta el tamaño y forma de la cámara funeraria obedecían a un plan diseñado para facilitar el viaje del alma hacia el más allá. No era solo un refugio, era un portal hacia la inmortalidad, un lugar donde el faraón despertaría renovado, lleno de poder y vida eterna. Una de las creencias más profundas y hermosas en torno a los faraones era la noción del viaje del alma en el más allá, un camino lleno de peligros, juicios y recompensas. El Libro de los Muertos, un texto sagrado, servía como mapa y guía para el alma en esta travesía. Detallaba encantamientos, fórmulas y oraciones que ayudaban al faraón a superar pruebas, a enfrentarse a dioses y monstruos y finalmente a alcanzar la unión con Osiris, el señor de la vida después de la muerte. Pero la inmortalidad del faraón no era un privilegio exclusivo, era un modelo y una promesa para todo Egipto. Al concebir a su líder como un dios viviente y eterno, la sociedad entera se legitimaba y fortalecía. Los rituales públicos, las festividades y hasta la arquitectura
reflejaban esta aspiración colectiva de eternidad. Era un sistema donde el orden universal, o Ma'at, se mantenía gracias a la presencia divina del faraón entre los hombres. No obstante, tras el esplendor y la majestuosidad, también existían misterios y enigmas ocultos. Algunas tumbas y monumentos han sido deliberadamente sellados o despojados de sus secretos. A lo largo de la historia, rumores y leyendas hablan de maldiciones que protegen estas moradas y de saberes prohibidos que solo debían ser descubiertos por aquellos considerados dignos. Tal custodia añade al misterio un velo de mística y reverencia que aún hoy cautiva a quienes exploran estas tierras. Los faraones, conscientes de su destino divino, buscaban perpetuar su memoria tanto en la piedra como en el alma de su pueblo. Más allá de la sepultura física, se forjaban monumentos de poder simbólico, obras que desafiaban el tiempo y la erosión para contar su gloria y asegurar su presencia eterna. La verdadera inmortalidad, pensaban, residía en ser recordado, en influir en el mundo de los vivos y más allá. Este concepto de muerte y renacimiento, tan intrínseco a la cultura egipcia, inspiró no solo los rituales, sino también una forma particular de entender el universo. El tiempo era cíclico y la muerte, un tránsito necesario hacia una nueva forma de existencia. El faraón encarnaba este ciclo sagrado, un modelo universal del eterno retorno y de la continuidad entre lo visible y lo invisible. Mientras exploramos estos relatos y misterios, no solo descubrimos datos históricos, sino también una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la mortalidad y la eternidad. El faraón se convierte en un espejo donde reconocemos nuestra propia búsqueda de sentido y trascendencia, un símbolo atemporal que nos invita a pensar en la vida más allá del cuerpo y el tiempo. Al concluir este capítulo, queda claro que el misterio de los faraones no se limita a sus glorias o a sus pirámides. Es un misterio vivo que nos interpela desde las sombras del pasado, susurrándonos sobre la eterna búsqueda humana de la inmortalidad y el deseo inextinguible de conectar con lo divino en el corazón del tiempo. Las pirámides de Egipto han sido desde hace milenios símbolos de un conocimiento avanzado y profundo que va más allá de su imponente presencia física. Estos monumentos no solo desafían la comprensión técnica de su época, sino que encierran secretos de arquitectura, matemáticas y energía que aún hoy fascinan a expertos y curiosos. La construcción de estas maravillas fue una hazaña de ingeniería que requirió una planificación precisa y una comprensión detallada de las leyes naturales. Se calcula que para erigir la Gran Pirámide de Giza se utilizaron más de 2,5 millones de bloques de piedra, algunos con un peso superior a las 2 toneladas. Sin embargo, lo más sorprendente no radica solo en la cantidad, sino en la precisión con que fueron colocados. Las juntas entre bloques son tan perfectas que ni una hoja de papel podría deslizarse entre ellas, mostrando un dominio técnico que asombra incluso a la ingeniería moderna. El diseño de las pirámides incorpora reglas matemáticas complejas. Por ejemplo, se ha sugerido que sus dimensiones guardan precisas proporciones relacionadas con el número pi y la proporción áurea, conceptos que solo serían formalizados siglos después por la humanidad. Estas proporciones no parecen casuales, sino el reflejo de una búsqueda consciente de armonía que conectaba a los constructores con los principios divinos que regían el cosmos. La orientación de las pirámides es otro aspecto increíble. Muchas están alineadas con gran exactitud hacia los puntos cardinales, y algunas, como la Gran Pirámide, se cree que están orientadas según las constelaciones, en particular hacia estrellas de gran importancia simbólica como la de Orión. Este alineamiento sugiere que las pirámides funcionaban también como observatorios astronómicos o como instrumentos para conectar con energías celestes. En este sentido, las pirámides no son solo tumbas o monumentos, sino dispositivos que manejan energías invisibles. Algunos investigadores sostienen que su forma y composición podrían amplificar campos energéticos naturales, convirtiéndolas en receptores o emisores de una fuerza vital. Esto se relaciona con la antigua creencia egipcia en la Ma'at, el equilibrio universal, que debía estar presente no solo en la vida social,
sino en la estructura misma del templo y del sepulcro. La disposición de las cámaras y túneles internos refleja un conocimiento profundo del simbólico recorrido del alma. Cada espacio, cada corredor, tiene un propósito en el proceso de unión del faraón con los dioses y su ascensión al más allá. En la Gran Pirámide, el sarcófago se ubica en un lugar estratégico y se cree que los conductos apuntan hacia estrellas específicas, actuando como canales espirituales. Pero no solo en la Gran Pirámide encontramos estos secretos. Las otras pirámides y estructuras menores también reflejan patrones matemáticos y energéticos que integran el conjunto arquitectónico. Los templos anexos, las esfinges y las cercanías se ordenan siguiendo principios que, aunque a primera vista parezcan discrecionales, obedecen a un sistema deliberado y sofisticado. Un detalle fascinante es la elección del material. El uso de piedra caliza y granito no solo respondía a la durabilidad, sino a su capacidad para reflejar y almacenar energías energéticas. Se cree que el cuarzo y minerales incluidos en estas piedras podían interactuar con las corrientes energéticas naturales de la Tierra, haciendo de las pirámides puntos focales de poder espiritual. La precisión con la que se diseñaron estos monumentos sugiere la existencia de una escuela secreta de conocimiento, quizás custodios entre sacerdotes, matemáticos y astrónomos que guardaban estas vías ancestrales. No era solo el producto del trabajo manual, sino de una tradición que mezcla ciencia, misticismo y religión en una sola expresión. La transmisión oral y escrita de estos conocimientos era tan cuidadosa que logró cruzar los milenios sin perder su esencia. La relación entre las pirámides y el tiempo también se manifiesta en el ciclo solar, que marcaba el ritmo de la vida egipcia. Cada amanecer y atardecer era un recordatorio del viaje eterno del sol en el horizonte. Las pirámides, entonces, reflejaban esa esencia, un lugar donde el tiempo quedaba suspendido y donde lo efímero se convertía en eterno. Este dominio técnico y espiritual revela que los egipcios poseían una visión integrada del universo. Para ellos, la materia y el espíritu no estaban separados. Construir la pirámide era construir un puente entre los mundos, un acto sagrado en el que la matemática y la arquitectura eran herramientas para la comunicación con lo divino. Al mirar hoy estos colosos, sentimos no solo admiración por su magnificencia, sino una invitación a cuestionar y entender la profundidad de un conocimiento perdido. Las pirámides son testigos eternos de una sabiduría que combina lo visible y lo invisible, lo tangible y lo espiritual, y nos invitan a continuar explorando el misterio que encarna esta antigua civilización. En el próximo capítulo nos adentraremos en los templos y ceremonias sagradas donde la magia y la conexión con los dioses se hicieron palpables, desvelando otro aspecto fundamental de la vida y el misterio egipcio. En el antiguo Egipto, el templo era mucho más que un edificio. Era el centro vibrante de un cosmos en miniatura donde se manifestaba la relación entre los dioses y los hombres. Cada templo estaba diseñado para ser un espacio sagrado, una puerta entre el mundo terrenal y el divino, donde las ceremonias y los rituales cumplían la función de mantener y restaurar el equilibrio universal. Este capítulo nos adentrará en el misterio de esos santuarios, revelando cómo el poder de las ceremonias sagradas moldeaba la vida espiritual y social de Egipto. Los templos eran construidos siguiendo patrones simbólicos precisos que obedecían a conceptos de orden y armonía fundamentales para la cosmovisión egipcia. Desde su orientación hacia determinados astros hasta la disposición de sus salas y patios, cada detalle tenía un significado oculto. No se trataba simplemente de crear espacios para la adoración, sino de canalizar energías cósmicas en favor del pueblo y del faraón, considerado el intermediario entre los dioses y la creación. Una de las ceremonias más importantes era el ritual diario de la apertura de la boca, realizado para renovar la fuerza vital de las estatuas de los dioses y de los faraones difuntos. Esta ceremonia simbolizaba el despertar de las fuerzas divinas y su presencia activa en el templo y en la sociedad. Los sacerdotes cumplían estos ritos con precisión y devoción, conscientes de que su falla podía alterar el equilibrio del universo.
Los templos también eran lugares de enseñanza, donde se cultivaba el conocimiento sagrado. Los sacerdotes eran guardianes de saberes que combinaban religión, astronomía, medicina y magia. En estos santuarios, las ceremonias incluían cánticos, danzas y ofrendas que buscaban atraer la bendición de los dioses y mantener el Ma'at, el principio de orden y verdad que regía la existencia. El poder de las ceremonias residía en su capacidad para conectar los mundos visibles e invisibles. En los rituales se activaban símbolos y fórmulas sagradas que creaban una resonancia espiritual, capaz de influir en el destino del faraón y del pueblo. Esta magia ritual no era superstición, sino una tecnología espiritual que manejaba la energía del cosmos para asegurar la armonía y la prosperidad. El culto a dioses como Amón, Isis, Osiris y Hathor se manifestaba con esplendor en festivales que movilizaban a toda la comunidad. Estos eventos sagrados combinaban elementos teatrales, musicoterapia y simbolismos potentes que reforzaban la fe y la cohesión social. La renovación anual del poder divino se celebraba con procesiones donde las imágenes sagradas eran trasladadas desde el corazón del templo hacia el pueblo, cerrando el circuito entre lo celestial y lo humano. Los templos no solo servían a fines espirituales, sino que eran centros económicos y políticos de gran influencia. La riqueza que acumulaban y administraban les confería un poder comparable al del propio faraón. Esta dualidad les permitía ser guardianes de la tradición y actores activos en la vida cotidiana, mostrando que el equilibrio entre lo visible y lo invisible se reflejaba también en el tejido social. Un enigma particularmente fascinante es la relación entre los templos y la energía natural de la Tierra. Algunos estudios sugieren que estos santuarios estaban diseñados para aprovechar el flujo de energías telúricas, alineándose con corrientes que potenciaban su poder. Esta conexión con la naturaleza dotaba a los templos de una fuerza viva, un latido sagrado que trascendía la materia. La decoración de los templos, repleta de relieves, pinturas y jeroglíficos, funcionaba como un lenguaje simbólico para los iniciados, pero también como un medio para invocar y mantener la presencia divina. Los mensajes codificados en sus muros hablaban de secretos del universo, de la creación y del destino, ocultos a simple vista, pero esenciales para la comprensión completa del cosmos. A lo largo de los tiempos, estos lugares sagrados fueron testigos de episodios históricos y místicos, donde la conexión entre el hombre y la divinidad se volvía palpable. La estructura del templo, con sus santuarios ocultos y salas ceremoniales, invitaba al visitante a un recorrido iniciático. Era un espacio donde atravesar diferentes niveles de conciencia, acercándose progresivamente a la presencia divina. El estudio de los templos revela así un sistema complejo donde arquitectura, ritual y espiritualidad se amalgaman para sostener una visión del mundo integral. Los sacerdotes, con su sabiduría, actuaban como custodios de esta aldea celestial, encargados de preservar la armonía entre el orden cósmico y el devenir humano. Al entender el poder de estas ceremonias, comprendemos que el antiguo Egipto no solo construyó monumentos de piedra, sino que edificó un puente sutil entre lo tangible y lo intangible, un legado que sigue vigente en la metáfora universal del vínculo entre la tierra y el cielo. Este capítulo nos deja con la convicción de que las ceremonias sagradas fueron el corazón palpitante que impulsaba la civilización egipcia. Continuaremos descubriendo en el próximo capítulo los dioses que habitaron este universo simbólico, revelando sus secretos y misterios ocultos, y cómo influían en la vida y muerte de los antiguos egipcios. El antiguo Egipto, con su vasto panteón de deidades, es conocido por figuras como Ra, Osiris e Isis, pero más allá de este trío icónico, existieron numerosos dioses y diosas menos conocidos que jugaban papeles cruciales en la compleja red espiritual y social del imperio. Estos dioses menores, muchas veces relegados a un segundo plano por la historia, tenían cultos secretos y funciones específicas que reflejaban las necesidades y misterios de la vida cotidiana y del más allá. Uno de estos dioses es Anubis,
el guardián de las necrópolis y protector de las tumbas. Aunque su imagen de chacal es ampliamente reconocida hoy, en la antigüedad su culto fue profundamente esotérico y reservado a sacerdotes especializados en ritos funerarios. Anubis era el protector del Ka y guiaba a las almas para asegurarse de que siguieran el camino hacia el juicio con Osiris, garantizando que recibieran un ecosistema justo en el más allá. Otro dios menos reconocido es Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y el conocimiento. Aunque algunos lo asocian con la invención de la escritura jeroglífica, su figura es mucho más compleja, involucrándose también en la magia y las medicinas. Los sacerdotes dedicados a Thoth custodiaban secretos ancestrales que se transmitían solo a iniciados, manteniendo viva una tradición de sabiduría más allá del poder visible. Selket, diosa escarabajo y protectora de los muertos, es otra figura con un culto oculto y poderoso. Su función era velar por la protección del cuerpo y del alma durante el tránsito a la vida eterna. El escarabajo, asociado a la idea de renacimiento y transformación, simbolizaba la voluntad de superar la muerte en un ciclo perpetuo. Su culto reflejaba una profunda comprensión de la naturaleza espiritual y su constante evolución. Bes, por su parte, era un dios protector de la casa y la familia, conocido por su imagen algo grotesca, pero fundamental en la vida diaria de los egipcios. Bes era una deidad que alejaba el mal y protegía contra espíritus malignos, especialmente en relación con el parto y la infancia, áreas donde la fragilidad era extrema y el misterio de la vida se manifestaba con fuerza. Su culto, aunque popular entre el pueblo, se mantuvo en un aura de secreto, utilizando amuletos y símbolos que preservaban su presencia protectora. Nehebkau, un dios con cabeza de serpiente, era considerado el guardián del horizonte y el protector de los cuerpos durante el tránsito hacia el más allá. Su figura imponente y llena de simbolismo representa la unión entre fuerzas opuestas: vida y muerte, protección y peligro. Este dios caracterizaba la complejidad de los ritos funerarios, que nunca eran simples ceremonias, sino procesos espirituales destinados a enfrentar los miedos más profundos. El dios Khonsu, asociado a la luna y al tiempo, también tuvo cultos menos evidentes pero esenciales para la medición de los ciclos naturales y la realización de ciertos rituales. Su influencia se extendía a la curación y a la protección nocturna, lo que hacía que sus ceremonias se realizaran en la oscuridad, con cánticos que llevaban la energía lunar a los mortales. Los cultos a diosas como Hathor, diosa del amor, la alegría y la maternidad, tenían también aspectos secretos y místicos que se practicaban en festivales y rituales reservados a iniciados. En estas ceremonias se recreaba la unión entre el cielo y la tierra, y la celebración del ciclo de la vida, del placer y de la renovación. Estas divinidades menos conocidas conformaban una red invisible que articulaba la vida espiritual egipcia. Sus cultos secretos eran custodias de enseñanzas místicas, de una cosmovisión donde el mundo material estaba siempre imbuido de una realidad oculta y sagrada. La relación entre el hombre y la divinidad se mediaba a través de estos dioses, que operaban en distintos niveles y dimensiones. Además, el dominio que tenían los sacerdotes sobre estos cultos les confería un poder especial. Ellos no solo realizaban ceremonias, sino que mantenían el equilibrio entre fuerzas que podían beneficiar o perjudicar a la comunidad. Esta delicada danza se expresaba en rituales que, aunque ahora nos resulten enigmáticos, tenían sentido absoluto dentro de su contexto cultural. La importancia de los dioses menores y sus cultos secretos también se refleja en los textos y papiros, donde aparecen fórmulas mágicas, oraciones y conjuros usados para invocar su favor o protección. Estos documentos eran tratados como tesoros ancestrales, custodiados en templos y transmitidos con celo para evitar que su poder cayera en manos inadecuadas. En muchos sentidos, el estudio de estas divinidades poco conocidas nos invita a comprender que la espiritualidad egipcia era un sistema complejo y dinámico, con capas y niveles que abarcan lo visible y lo invisible, lo público y lo privado.
Su legado sigue vivo en el misterio que encierra cada símbolo y ritual, guardando secretos que solo esperan ser desvelados por quienes tengan la paciencia y el respeto para escucharlos. Estos dioses y diosas, aunque a menudo eclipsados por las figuras más famosas, son esenciales para entender el alma profunda del antiguo Egipto. Su culto y mensaje nos hablan de la importancia de lo oculto en la construcción de un mundo donde lo divino y lo humano coexisten en un delicado equilibrio. Cuando volvamos la mirada hacia estos seres olvidados, no solo descubriremos nuevos rostros, sino una nueva dimensión de la cultura egipcia. Una cultura que nos invita a mirar más allá de lo evidente, a descubrir en lo pequeño y secreto un universo de sabiduría eterna. Este es el misterio que seguiremos desentrañando en los próximos capítulos, porque en cada sombra se oculta una luz, y en cada secreto un conocimiento que el tiempo no ha logrado borrar. En el vasto universo del antiguo Egipto, la figura de la mujer asumió roles tan complejos como misteriosos, especialmente aquellas que, desde la sombra del poder, moldearon la historia y la cultura. Más allá de los faraones que dominan los relatos oficiales, las reinas, sacerdotisas y mujeres influyentes tejieron un entramado de poder discreto y sutil, marcado por una sabiduría que trascendía siglos y que acaso nunca fue reconocida en su justa medida. Desde tiempos tempranos, las reinas egipcias no solo fueron compañeras de los faraones, sino que ejercieron un poder político y espiritual de gran alcance. Algunas, como la famosa Hatshepsut, asumieron el título de faraón y gobernaron con autoridad, desafiando un sistema profundamente patriarcal. Su reinado es testimonio de que la posición femenina podía llegar a encarnar el balance entre lo terrenal y lo divino, ejerciendo el poder con un brillo singular. El rol de las mujeres en la religión era igualmente crucial. Las sacerdotisas tenían acceso a los secretos más profundos de la cosmovisión egipcia, custodiaban rituales sagrados y actuaban como intermediarias entre los dioses y los hombres. En templos dedicados a Isis o Hathor, estas mujeres canalizaban fuerzas que se creían reservadas a pocas, creando un vínculo espiritual tan fuerte que se consideraba esencial para la estabilidad del país. Asimismo, en las genealogías faraónicas, la figura femenina fue clave para legitimar el poder. Las reinas madre y las esposas reales formaban parte de complejos rituales que aseguraban la continuidad divina de la dinastía. Acostumbraban a ser representadas con coronas específicas y símbolos de fertilidad y protección, enfatizando su papel como dadoras de vida y guardianas del orden cósmico y social. El poder femenino no solo se circunscribía a lo político o religioso, sino que se extendía a lo simbólico y cultural. La mujer egipcia, especialmente la nobleza, podía ser poseedora de grandes propiedades, influir en decisiones cruciales y participar en la vida intelectual y artística de la corte. Muchas eran patronas de las artes, protectoras de templos y fundadoras de instituciones dedicadas a la sabiduría y la espiritualidad. Entre las reinas menos conocidas pero no menos poderosas, destacan aquellas que jugaron papeles decisivos en los periodos de transición o crisis. Sus decisiones, alianzas y astucia diplomática intervinieron en la configuración de imperios, haciendo que sus nombres, ocultos o semiolvidados, merezcan volver a ser descubiertos y reconocidos. Pero la influencia femenina también estuvo revestida de secretos y misterios. Algunos estudios sugieren que las mujeres de la corte practicaban y custodiaban rituales esotéricos, relacionados con el poder de la palabra, la magia y la protección espiritual. Su conocimiento simbólico enriquecía ceremonias y ampliaba el alcance de las creencias egipcias hacia dimensiones que aún hoy resultan difíciles de comprender. En la iconografía y arte funerario, las mujeres aparecían en papeles complejos como madres, esposas y diosas protectoras, representando la dualidad entre lo humano y lo divino. Las escenas en los templos y tumbas reflejan una sofisticada concepción del poder femenino, expresado con símbolos que aluden a la vida, la muerte y la regeneración perpetua. La historia de estas mujeres, entrelazada con la de los faraones, abre una ventana hacia una cultura donde el equilibrio y la complementariedad de géneros eran cruciales para mantener el Ma'at,
ese orden universal que regía todos los aspectos de la vida. Este equilibrio se expresaba en mitos, rituales y estructuras sociales donde la mujer era, sin duda, una fuerza vital y sagrada. El papel de las reinas y sacerdotisas no solo define un capítulo en la historia egipcia, sino que también resuena como un mensaje atemporal sobre la fuerza oculta que suele permanecer en segundo plano. La fortaleza, sabiduría y poder que desplegaron desde la sombra son testimonios de que el curso de la historia no siempre se traza bajo la luz visible, sino a veces en el silencio reservado y la influencia sutil. Al descubrir estos secretos femeninos, comprendemos que el antiguo Egipto fue una civilización que, a pesar de sus estructuras rígidas, reconoció y valoró el poder espiritual y político de la mujer. Este conocimiento invita a reflexionar sobre las dimensiones ocultas del poder y la importancia de lo invisible en el devenir de las civilizaciones. Este capítulo nos deja un legado invaluable: la invitación a mirar con atención y respeto las figuras que, por razones culturales o históricas, han sido relegadas pero que en realidad sostuvieron los hilos del destino. En el próximo capítulo exploraremos otra dimensión fascinante: los enigmas arqueológicos y los artefactos prohibidos que guardan las claves de un pasado que aún falta por descifrar. En el corazón de Egipto, entre dunas y desiertos, yacen secretos encerrados dentro de artefactos milenarios, muchos de los cuales han sido objeto de especulación, misterio y, en ocasiones, censura. Este capítulo nos adentra en esos hallazgos arqueológicos que desafían nuestra comprensión y que, por diversas razones, han permanecido ocultos o poco difundidos. Los artefactos prohibidos no solo son objetos físicos, sino llaves a un pasado lleno de enigmas que algunos temen que salgamos a la luz. Desde hace siglos, arqueólogos y exploradores han descubierto piezas que parecen fuera de su época o que contienen tecnología inexplicable. Un ejemplo es el llamado disco de Sabu, una pieza encontrada en una tumba que muestra un diseño complejo y simétrico, que algunos expertos consideran un objeto funcional, como una rueda o una parte mecánica. Este tipo de hallazgos pone en duda la idea de un Egipto limitado en términos tecnológicos, sugiriendo la posible existencia de conocimientos avanzados ya en aquella época. Otro misterio son las estatuas y artefactos que exhiben características anatómicas o simbólicas que no encajan con lo clásico egipcio ni con los cánones artísticos aceptados. Algunos sugieren que estos objetos apuntan a una influencia externa o a una cultura preexistente y avanzada ahora perdida. Estas piezas, relegadas en museos o incluso retenidas en colecciones privadas, han generado teorías sobre un conocimiento antiguo prohibido, guardado para prevenir que se repita o que se malinterprete. Los jeroglíficos mismos guardan secretos ocultos que solo pudieron ser parcialmente descifrados. Existen inscripciones en templos o tumbas que contienen figuras complejas, mapas o referencias a fenómenos astronómicos y energéticos poco entendidos. Algunas de estas inscripciones fueron censuradas o ignoradas durante largos periodos, quizá porque podrían cambiar la narrativa oficial sobre la historia y la ciencia del antiguo Egipto. El artefacto conocido como la lámpara de Dendera es un ejemplo de cómo los objetos egipcios han sido interpretados de formas controvertidas. Esta pieza, un relieve en el templo de Hathor, representa lo que algunos han vinculado con una tecnología eléctrica de la antigüedad. Aunque entre los académicos tradicionales la explicación es simbólica y religiosa, las teorías alternativas insisten en que podría evidenciar un conocimiento perdido sobre electricidad mucho antes de lo que se creía. Las cámaras ocultas en pirámides y templos que aún no han sido exploradas completamente alimentan el misterio. Los avances en tecnología de escaneo y exploración han revelado vacíos y pasadizos secretos que podrían contener textos, objetos o incluso evidencias de prácticas desconocidas. La esperanza y el temor se entrelazan. ¿Qué secretos antiguos descansarán todavía bajo toneladas de piedra? Con frecuencia, estas revelaciones arqueológicas generan controversia. Instituciones oficiales tienden a limitar la difusión de ciertos hallazgos hasta que se estudien exhaustivamente o sean comprendidos en su contexto real.
Por otro lado, teorías alternativas y propuestas no convencionales abundan en el ámbito público, avivando debates y despertando el interés de quienes buscan descifrar las verdades ocultas. La prohibición real o tácita de divulgar ciertos conocimientos da pie a conspiraciones, pero también refleja la complejidad del entendimiento humano frente a un legado tan vasto y a veces contradictorio. La historia oficial y la arqueología ortodoxa caminan un delicado equilibrio con las interpretaciones emergentes, que a menudo incorporan perspectivas multidisciplinarias como la arqueoastronomía, la antropología espiritual y la física moderna. Estos artefactos y silencios en la historia nos invitan a reflexionar sobre el conocimiento y el poder que se ha detentado a lo largo de las eras. Nos desafían a cuestionar hasta qué punto la historia que conocemos es completa o debe ser revisitada con mente abierta y crítica. Entre los relicarios y obras encontramos también textos y papiros que describen tecnologías, rituales y filosofías que parecen adelantadas a su tiempo. La combinación de ciencia, magia y espiritualidad se convierte en un puzzle que requiere paciencia y respeto para ser develado, un testimonio de la compleja interacción entre saber y misterio. Este capítulo no solo desvela objetos y secretos técnicos, sino que también invita a entender la importancia de preservar la memoria antigua para iluminar nuestro presente y futuro. Los misterios arqueológicos muestran que la historia de Egipto es más rica y profunda de lo que imaginamos, y cada descubrimiento abre una ventana hacia un mundo que espera ser comprendido en toda su dimensión. Al cerrar este espacio, la invitación queda abierta: seguir explorando, cuestionando y admirando los vestigios que guarda el antiguo Egipto. El próximo capítulo nos llevará a descubrir los conocimientos científicos y tecnológicos perdidos que tejieron la grandeza de esta antigua civilización. El antiguo Egipto fue, sin duda, una civilización adelantada en muchos aspectos que van más allá de sus monumentos icónicos y su mitología. Entre sus secretos más fascinantes se encuentran los saberes en medicina, astronomía y tecnología, corpus de conocimiento que, aunque algunos fragmentos han llegado hasta nosotros, parecen ofrecer apenas un atisbo de lo que realmente poseían. Este capítulo nos invita a descubrir ese legado perdido, que aún hoy desafía nuestra comprensión y despierta admiración. En el campo de la medicina, los egipcios desarrollaron prácticas avanzadas que incluyen cirugías, tratamientos y una botica rica en ingredientes naturales. Los papiros médicos, como el papiro de Ebers, son testimonios de un conocimiento anatómico que sorprendió incluso a culturas posteriores. Estos documentos revelan diagnósticos precisos, intervenciones quirúrgicas y remedios para diversas dolencias, combinando medicina práctica con magia, un aspecto crucial para su eficacia y aceptación. La medicina egipcia no se limitaba a curar el cuerpo, sino que entendía la salud como un equilibrio entre el espíritu, el alma y la materia. La enfermedad se interpretaba como una ruptura de ese equilibrio, y los tratamientos incluían componentes rituales y simbólicos además de los físicos. Este enfoque holístico es una lección valiosa que conecta ciencia, espiritualidad y humanidad. Respecto a la astronomía, los egipcios tuvieron un papel pionero en la observación de los cielos. Sus templos y pirámides están alineados con precisión hacia cuerpos celestes como la estrella Sirio, cuyo heliacal aparecimiento marcaba el inicio del Año Nuevo y la crecida del Nilo, fundamental para su agricultura. Los sacerdotes astrónomos registraban meticulosamente los movimientos de los planetas y estrellas para pronosticar y organizar festividades y actividades agrícolas. El calendario egipcio, basado en ciclos solares y lunares, fue uno de los primeros sistemas complejos de medición del tiempo. Permitió una administración estatal eficaz y un desarrollo cultural que integraba el ritmo natural con las necesidades humanas. Este conocimiento astronómico también tuvo un impacto profundo en su visión religiosa y cosmológica, integrando el cielo como un actor vivo en el destino del hombre. En el terreno tecnológico, aunque sorprendente para su época, los egipcios demostraron un dominio excepcional de la ingeniería y la arquitectura.
pero también de herramientas y métodos para trabajar metales, fabricar vidrio y desarrollar sistemas hidráulicos. Su uso de rampas, poleas y equipos con diseños avanzados fue fundamental para la construcción de monumentos monumentales, y sus talleres contenían la más variada gama de técnicas para artes y oficios. Además, en ciertas tumbas y templos se han encontrado objetos que sugieren conocimientos en química y física aplicada, cuyo propósito aún genera debate. Algunos creen que dominaron la manipulación de materiales y energías invisibles a través de rituales y fórmulas especiales, conectando tecnología y magia en una práctica integral. Muchos de estos saberes fueron transmitidos de generación en generación a través de las escuelas sacerdotales, donde se combinaban enseñanzas teóricas y prácticas, ocultas algunas veces a la población general. Esta reserva de conocimiento permitido reforzaba la autoridad y el poder de los círculos religiosos y políticos. El conocimiento egipcio, por su complejidad y alcance, influenció a muchas otras culturas de la antigüedad y dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sin embargo, también sufrió la pérdida y dispersión con el paso del tiempo, la invasión de otros pueblos y el olvido gradual, convirtiéndose en un enigma que aún hoy buscamos reconstruir. Explorar estas dimensiones perdidas nos ayuda a comprender que la civilización egipcia fue una síntesis admirable de ciencia, arte y espiritualidad, en la que cada descubrimiento tenía un significado múltiple y profundo. Esta integración nos invita a repensar el actual paradigma del conocimiento, buscando un equilibrio similar. Al concluir este capítulo, nos percatamos de que el Egipto antiguo fue una escuela avanzada y misteriosa que combinaba astrología, medicina y tecnología para alcanzar una armonía universal. En la siguiente entrega, nos adentraremos en las fascinantes teorías y leyendas que conectan Egipto con la Atlántida y otros mitos universales, para seguir desenredando la madeja de sus secretos prohibidos. En el cruce entre la historia y la mitología, pocos temas han despertado tanto misterio y fascinación como la supuesta relación entre Egipto y la legendaria Atlántida. Este capítulo se sumerge en las teorías y leyendas que conectan estas dos culturas emblemáticas, explorando sus raíces, sus enigmas y las múltiples interpretaciones que han surgido a lo largo de los siglos, muchas de ellas consideradas prohibidas o controvertidas. La Atlántida, ese continente perdido que según Platón desapareció bajo las aguas en un cataclismo, ha sido fuente inagotable de especulación. Aunque nunca ha sido hallado, la idea de su existencia ha sido vinculada con la civilización egipcia por varios motivos. Los relatos de Platón mencionan que los sacerdotes de Egipto conocían y transmitían la historia de esas tierras desaparecidas, sugiriendo que este conocimiento era preservado como un secreto sagrado. Algunos investigadores plantean que Egipto podría ser una continuación o heredera directa de esa civilización avanzada, cuyo conocimiento se habría trasladado tras la desaparición de la Atlántida. Esta hipótesis cobra fuerza al analizar ciertas similitudes culturales, religiosas y arquitectónicas entre ambas culturas, como el uso de pirámides, el culto al sol y la preocupación por el orden universal. Otra vertiente de estas teorías considera que Egipto mismo podría haber estado ubicado en regiones diferentes a las que hoy conocemos, sugiriendo movimientos tectónicos o cambios catastróficos que habrían desplazado o destruido alguna conexión con Atlantis. Estas ideas alimentan la hipótesis de una edad de oro perdida, donde los conocimientos científicos y espirituales alcanzaron un nivel sin precedentes que luego fue ocultado o olvidado. Leyendas antiguas hablan también de grandes inundaciones que borraron ciudades y conocimientos, encajando con relatos bíblicos y mitologías de diversas culturas. La relación entre estos eventos cíclicos y la desaparición de civilizaciones como la Atlántida y ciertas fases del Egipto antiguo alimenta la idea de un ciclo de despertar y caída de sabidurías profundas. Más allá de la arqueología y la historia, el vínculo Atlántida-Egipto ha inspirado corrientes esotéricas y ocultistas que ven en estas culturas la fuente de un conocimiento primordial, reservado para unos pocos elegidos. Estas tradiciones sugieren que el verdadero poder almacenado en esos lugares es espiritual y energético,
una herencia capaz de transformar la conciencia humana. Los secretos vinculados a esta teoría han sido objeto de censura y desinformación, alimentando teorías conspirativas que hablan de documentos ocultos, archivos secretos y misiones arqueológicas desaparecidas. Esta dimensión oscura del conocimiento prohibido enciende aún más la imaginación y nos invita a cuestionar qué es lo que realmente conocemos del pasado. Además, la investigación científica moderna no ha descartado por completo estas conexiones. Algunos estudios geológicos y oceanográficos señalan anomalías que podrían corresponder a borrados naturales de tierras antiguas, lo que mantiene abierta la puerta a futuras exploraciones y descubrimientos. El mito de la Atlántida, mezclado con la realidad tangible de Egipto, representa para muchos un símbolo de la búsqueda humana del conocimiento perdido, del deseo de comprender nuestras verdaderas raíces y de encontrar respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. En última instancia, estas historias nos muestran cómo el pasado puede ser interpretado de múltiples maneras y cómo el misterio es parte inherente de nuestra historia. El estudio de la Atlántida y su conexión con Egipto nos enseña que, a veces, lo prohibido y lo desconocido son las fuerzas que más nos impulsan hacia la exploración y el conocimiento. Mientras exploramos estas leyendas, nos damos cuenta de la importancia de mantener una mente abierta, equilibrando la rigurosidad científica con la admiración por los enigmas que aún nos rodean. La búsqueda del pasado perdido es una aventura que nos conecta con la esencia misma del misterio humano. Este capítulo concluye invitándonos a seguir investigando y cuestionando, porque en ese acto reside la verdadera grandeza de nuestro espíritu. En el próximo capítulo nos adentraremos en la fascinante leyenda de la maldición de los faraones, mezclando mito y realidad en una historia que ha capturado la imaginación colectiva durante generaciones. La historia del antiguo Egipto está teñida de relatos que trascienden la vida y la muerte, y pocas leyendas han capturado tanto la imaginación colectiva como la maldición de los faraones. Desde la apertura de tumbas selladas hasta la muerte inesperada de exploradores, el mito de una fuerza oscura que protege el descanso eterno de los reyes ha sido tema de debate y fascinación por siglos. Este capítulo se sumerge en la intrincada relación entre mito y realidad, explorando orígenes, casos emblemáticos y la verdad tras la leyenda. El origen de la maldición yace en la profunda creencia egipcia en la sacralidad de la tumba y el respeto absoluto al descanso del muerto. Para ellos, el cuerpo del faraón no era solo un recipiente, sino el vehículo espiritual que debía preservarse intacto para garantizar la inmortalidad. Interferir con este reposo era no solo un acto de profanación, sino una transgresión que desencadenaría la ira de los dioses y de las fuerzas protectoras designadas para custodiar el lugar. La fama internacional de la maldición se disparó especialmente tras la apertura de la tumba del faraón Tutankamón en 1927. La muerte de varios miembros del equipo arqueológico asociado a este descubrimiento alimentó la creencia popular de que una poderosa maldición había sido desatada. Aunque muchos explican estos sucesos con razones naturales, la historia se perpetuó en la cultura popular, dando origen a un aura de misterio y temor. Sin embargo, el análisis histórico y científico ofrece una visión más compleja. En realidad, las tumbas egipcias fueron protegidas por mensajes y advertencias escritas, dirigidas a quienes intentaran perturbar la paz del faraón. Estas inscripciones, lejos de ser simples supersticiones, reflejan una concepción profunda del respeto, la ley y el orden cósmico, que regulaba la relación entre vivos y muertos. Frente a cualquier intento de robo o destrucción, estas advertencias podían considerarse un sistema de seguridad espiritual. Los sacerdotes y guardianes aplicaban rituales para invocar la protección de deidades como Anubis y Osiris, que supuestamente castigaban a los profanadores. De esta manera, la maldición cumplía un papel funcional, más allá del mito, como elemento disuasorio para preservar el patrimonio espiritual y material. Además, existen relatos de imitaciones y difundidas supersticiones que distorsionaron estos conceptos originales. En algunos casos, accidentes y muertes
fueron atribuidos a la maldición sin pruebas sólidas, convirtiendo en leyenda sucesos que pueden tener causas naturales o accidentales. Esta mezcla de realidad y ficción hace que el mito sea tan poderoso como difícil de desentrañar. La literatura y el cine han contribuido considerablemente a fijar la imagen de la maldición en la cultura popular, creando un relato fantástico que combina misterio, horror y aventura. Esta difusión ha permitido que la maldición sea un símbolo universal del respeto a lo sagrado y del temor hacia lo desconocido. No obstante, en las profundidades de la tradición egipcia, la muerte y el renacimiento estaban más relacionados con la esperanza y la continuidad que con la amenaza y el castigo. La maldición, en este contexto, representa la defensa del orden natural y divino, que debería ser respetado para mantener el equilibrio. Los templos funerarios, las inscripciones jeroglíficas y las prácticas rituales son testigos de una cultura que valoraba la vida eterna y que veía la tumba como un espacio sagrado e inviolable. El verdadero misterio de la maldición podría estar menos en la posible venganza sobrenatural y más en el respeto por las fuerzas invisibles que rigen la vida y la muerte. Explorar estas dimensiones nos invita a valorar la sabiduría antigua y a comprender que tras cada mito hay un mensaje profundo, una enseñanza que trasciende el tiempo. Entender la maldición de los faraones es acceder a un mundo donde la vida y la muerte, el poder y la humildad se entrelazan para proteger lo esencial, la memoria y la trascendencia. Este capítulo nos deja con una reflexión sobre cómo interpretamos y valoramos los secretos del pasado, y nos prepara para sumergirnos en el siguiente tema: el simbolismo oculto en los rituales funerarios, donde la muerte es más que un final, y la eternidad un camino sagrado. Los rituales funerarios en el antiguo Egipto constituyen un mundo lleno de símbolos, significados ocultos y una profunda conexión espiritual que trasciende la muerte física. Estos rituales no solo eran ceremonias para despedir a los difuntos, sino actos sagrados que representaban la transición del alma hacia una nueva vida, donde cada gesto, cada objeto, cargaba un mensaje y cumplía una función esencial en la preservación y transformación del espíritu. El viaje del difunto en la cultura egipcia estaba siempre acompañado por símbolos que evocaban la protección, el renacimiento y el equilibrio cósmico. La momificación, por ejemplo, no era simplemente un método de conservación del cuerpo, sino un ritual que preparaba la materia para el renacer. La precisión y el cuidado en este proceso reflejan la creencia de que el cuerpo físico era el vehículo sin el cual el alma no podría sobrevivir en el más allá. Los amuletos eran otro elemento simbólico de extraordinaria importancia. Colocados en la momia o en la tumba, cada amuleto tenía una función protectora y mágica específica. Algunos defendían al alma contra los peligros del inframundo. Otros aseguraban el equilibrio del corazón en la balanza de la verdad, mientras que otros representaban la fuerza y la renovación. Estos objetos se diseñaban minuciosamente para otorgar poder y seguridad más allá de la muerte. El libro de los muertos, un compendio de hechizos y fórmulas mágicas, era otro instrumento vital para los egipcios en su comprensión del más allá. Este texto guiaba al alma en su travesía, facilitando el acceso a la vida eterna y la unión con el dios Osiris. El conocimiento contenido en sus páginas era reservado para los iniciados y revestido de un simbolismo profundo, donde cada palabra y dibujo cumplía un papel esencial para que el alma superara los obstáculos que le esperaban. El simbolismo en los rituales se extendía a la arquitectura funeraria misma. Las tumbas y pirámides no eran simples depósitos de cuerpos, sino templos del alma, diseñados para reflejar la estructura del cosmos y la compleja relación entre el mundo de los vivos y el más allá. La disposición de las cámaras internas, los relieves y las inscripciones tenían un sentido didáctico y mágico, con el propósito de facilitar el viaje del alma y su renovación. Las representaciones de los dioses en las tumbas y sarcófagos también se encuentran cargadas de simbolismo. Osiris, el dios de la resurrección, es central en estas imágenes que buscan asegurar la protección y el renacimiento.
Su entorno, acompañado de figuras como Anubis y Amit, relata la justicia divina que el alma deberá enfrentar. Este juicio simboliza la rendición de cuentas y el paso hacia una nueva existencia según la pureza y la verdad vivida. Los colores utilizados en los rituales y las representaciones tienen un significado específico. El verde, asociado a la vida y la fertilidad, predominaba en los elementos relacionados con la regeneración. El negro, por el contrario, simbolizaba la tierra fértil y la muerte necesaria para el renacer. Estos códigos cromáticos conformaban un lenguaje visual sagrado que comunicaba directamente con el alma y los poderes divinos. La música y los cantos también formaban parte integral de los ritos funerarios. Eran medios para conectar al universo sensible con el invisible, para invocar bendiciones y fortalecer el viaje del alma. Estos sonidos, ambivalentes entre lo tangible y lo etéreo, buscaban envolver al difunto en una atmósfera propicia para la transición espiritual. Las ceremonias desplegaban un equilibrio entre solemnidad y esperanza. La muerte, lejos de ser un final definitivo, se concebía como un paso hacia una existencia renovada y más elevada. Esta visión influía en todos los aspectos del ritual, desde la preparación hasta la despedida, conformando una liturgia que integraba lo humano, lo divino y lo cósmico. La importancia del simbolismo oculto en estos rituales nos revela la profundidad con la que el antiguo Egipto abordaba el misterio de la condición humana. Cada acto ritual y cada elemento simbólico eran parte de un sistema complejo que garantizaba la continuidad, la protección y la transformación del alma. Entender este simbolismo es acercarse a la esencia misma de una cultura cuya duración y coherencia histórica son fruto de una filosofía de vida que integra muerte, vida y eternidad. La práctica funeraria era la expresión tangible de ese pensamiento, un arte sagrado que sigue fascinándonos y que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la existencia y el misterio que reside en el final de todo viaje. Finalmente, este capítulo nos prepara para avanzar al siguiente, donde desvelaremos los secretos de las profecías y la sabiduría oculta que aquellas civilizaciones legaron para las generaciones futuras. Una exploración que nos acercará aún más a los enigmas prohibidos que rodean al antiguo Egipto. Translate. Culminamos este viaje a través de los 60 secretos prohibidos del antiguo Egipto, reflexionando sobre el legado que esta civilización milenaria nos ha dejado y cómo aún hoy sus enseñanzas resuenan con una fuerza misteriosa y profunda. Este legado no solo está hecho de piedras y textos antiguos, sino de ideas, símbolos y valores que continúan inspirando nuestra búsqueda por entender el significado de la vida, la muerte y el tiempo. Translate. El antiguo Egipto fue una civilización que vivió en constante tensión entre lo visible y lo invisible, entre el poder mundano y el espiritual. Sus rituales, monumentos y saberes nos muestran un mundo donde la existencia tenía un sentido holístico. Para ellos, el cosmos era un organismo vivo, donde el hombre, la naturaleza y los dioses mantenían un delicado equilibrio. Esta visión integral nos invita a mirar nuestro mundo actual con más respeto y conciencia, aprendiendo de su sabiduría ancestral. Translate. Los secretos prohibidos de Egipto nos enseñan que el misterio no es algo a temer, sino un terreno fértil para la contemplación y el descubrimiento. A través de sus símbolos, sus mitos y sus construcciones, aprendemos que el conocimiento verdadero no es solo información, sino conciencia que transforma. Este es un llamado a despertar, a mirar más allá de las apariencias y a reconocer la sagrada conexión que une todas las cosas. Translate. El respeto por el tiempo y por el ciclo eterno de la vida y la muerte es otra gran enseñanza. Los egipcios nos muestran que la eternidad no es un escape ni una conquista, sino una aceptación y una danza con el flujo del tiempo, donde cada momento es parte de una conciencia universal. La imagen del faraón como Dios viviente, la cuidadosa preparación del viaje al más allá y la arquitectura dedicada a la inmortalidad nos invitan a pensar en nuestra propia relación con el tiempo y con la trascendencia.
Translate. En el esplendor de las pirámides y en el misterio de los jeroglíficos encontramos ejemplos de la búsqueda humana de armonía entre la ciencia, el arte y la espiritualidad. Este equilibrio es un modelo que puede guiar nuestras propias vidas, recordándonos que la grandeza reside en integrar todos los aspectos de nuestra existencia. Translate. También aprendemos sobre el poder oculto de lo femenino en la historia, revelando que las mujeres, a menudo desconocidas o silenciadas, fueron pilares fundamentales en la estructura social y espiritual del Egipto antiguo. Este reconocimiento nos impulsa a valorizar todas las voces y energías que contribuyen a la construcción del mundo. Translate. La historia de los artefactos prohibidos y los misterios arqueológicos nos muestra que aún hay mucho por descubrir y que el pasado tiene dimensiones que superan el relato oficial. Este conocimiento nos invita a cultivar una actitud abierta, curiosa y crítica frente a la historia y al conocimiento. Translate. Los antiguos también nos enseñan que el poder no debe buscarse sin responsabilidad y que los pactos, ya sean con dioses o con nosotros mismos, requieren humildad, respeto y entendimiento profundo. Este mensaje es vital para una era que enfrenta cambios y desafíos globales, recordándonos la importancia de la ética en todas nuestras decisiones. Translate. Finalmente, el antiguo Egipto nos invita a honrar la memoria, aprender de ella y utilizarla para construir un presente y un futuro más conscientes. La luz que emana de sus secretos nos guía hacia una comprensión más amplia y humana del misterio de la vida. Translate. Al cerrar este ciclo de descubrimientos, te invito a suscribirte a Mundo Antiguo para continuar explorando juntos los misterios que el tiempo y la historia nos ofrecen. Este legado eterno nos llama a recordar que somos parte de una cadena milenaria y que el conocimiento es el faro que ilumina nuestro camino hacia la sabiduría y la verdad.